Hola, buenas tardes. Estamos otra vez aquí en el canal de YouTube de MetaBooks MX. Como saben, el proyecto MetaBooks viene de una empresa alemana que se llama MBB América Latina. Y bueno, el día de hoy tenemos una conversación con Alberto Achar, gerente comercial de Librerías Gandhi. Alberto ha sido el responsable de las estrategias de mercadotecnia de Librerías Gandhi, que bueno, iniciaron, digamos, con el concepto que conocemos hoy hace un poco más de 2 décadas. Saludo con mucho gusto hoy a Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Carlos? Gusto en saludarte y bueno, siempre poder compartir un poco de mi experiencia y lo que estamos haciendo en Librerías Gandhi es sumamente gratificante. Bueno, nosotros, como saben, estamos enfocando nuestra estrategia de difusión o de compartir información con la industria del libro, en este caso, a cómo las librerías pueden beneficiarse de tener información y tener a Alberto aquí para nosotros es muy importante para compartir, como él dijo, información sobre cómo se aplican las estrategias de mercadotecnia en una librería tan importante como Gandhi. Y bueno, pues agradecemos tu tiempo, preparamos un cuestionario y bueno, te haremos algunas preguntas. Otra vez te agradezco que estés aquí con nosotros. Con mucho Eh, gusto. bueno, primero tenemos que empezar con nuestra situación actual. Luego de meses muy complicados para la economía del mundo en general y desastrosos para el mercado del libro en particular, obvio en el mundo, pero en México también, bueno, comienza poco a poco y con mucho cuidado un proceso de reapertura de las librerías. Se comienzan a recuperar esos espacios donde los lectores pueden encontrarse con ese producto tan maravilloso que se llama el libro. En el caso de Gandhi, Alberto, ¿cuál es la estrategia que ustedes han planteado para este proceso de reapertura y cómo planean recuperar la confianza de los clientes, retomar la experiencia que ofrece visitar una librería Gandhi? Y bueno, ¿qué perdimos que ya no recuperaremos en la nueva normalidad? ¿Y cuáles son las fortalezas que nos permitirán seguir adelante? Sí, mira, yo te diría, nosotros de alguna manera, a lo largo del tiempo, algo que hemos tratado de hacer es de poder respaldar un poco lo que hemos creado en la parte de mercadotecnia y este crecimiento a nivel conocimiento de la marca y esta marca que generó vínculos afectivos a lo largo del tiempo. Siempre se menciona el tema de la marca, ¿no? Pero tú cuando haces una promesa a través de una campaña y tienes algo que es muy vistoso, si no cumples con una experiencia, una vez que las personas llegan a nuestras librerías, que los lectores llegan a las librerías, con una experiencia realmente única y atractiva, al final no cierras el círculo. Es decir, hemos trabajado no nada más en la parte de una campaña, sino que en nuestras librerías tengas más de 12 servicios y valores agregados con una experiencia diferente. Estoy hablando de la posibilidad de tomarte un café, la posibilidad de comprar a través de Ticketmaster boletos para espectáculo, la posibilidad de tener una revista gratuita en cada una de tus compras, la posibilidad de tener un servicio de certificados de regalo, la posibilidad de tener más de 800 eventos al año. Es decir, todas estas cosas que complementan un programa de cliente frecuente, página 1 en nuestro caso. Entonces, hemos agregado a esta experiencia un montón de valores que hacen que de alguna manera podamos tener una ventaja competitiva. Ahora, bueno, ¿qué sucede precisamente en la coyuntura y en este cierre de librerías, en esta pandemia y no nada más en el mercado de librerías? Yo creo que todos los negocios que tenemos que ver con el mundo del retail, con el mundo del entretenimiento, del turismo, en donde se requiere del tráfico, se requiere de las personas, de los visitantes, nos vemos sumamente afectados. Y no es la excepción en el caso de las librerías. De por sí, una industria digamos, muy compleja en México, en donde no hay apoyos como tal para las librerías, en donde hay, digamos, ciertas restricciones fiscales que no te permiten hacer a veces de una librería algo que pueda ser rentable. Y por eso es que, bueno, somos uno de los países que tiene menor número de librerías por habitante. Hablando, por ejemplo, en México se habla de 723 librerías, 1,100 puntos de venta de libros, pero 723 librerías antes de la pandemia, con 130 millones de habitantes. Hablando en el caso de Argentina, se habla de 2,000 librerías. Buenos Aires es la ciudad que tiene más librerías del mundo, 900. Hablando de España, son 2,000 en Argentina con 43 millones de habitantes. En el caso de España, también son 43 millones de habitantes, son casi 4,000.
Entonces, ya estábamos hablando de un mercado que de alguna manera no es lo que quisiéramos, pero de alguna manera íbamos saliendo adelante, ¿no? Nosotros con nuestro plan de crecimiento y con la idea de poder llevar los libros a todos lados y de poder darle al cliente la opción de seleccionar el mecanismo por el cual quería adquirir su libro, ya sea de manera presencial en las librerías, ya sea de manera a través del comercio electrónico, con nuestra página, que fue la primera página de venta de libros a través de comercio electrónico en 1996, ¿no? Que es una página ya de referente, de consulta de títulos, con más de 2 millones de visitantes mensuales, con una posibilidad de un catálogo de casi 5 millones, con una posibilidad de comprar, si tú quieres comprarlo desde el móvil, puedes hacerlo, desde una aplicación, desde tu libro, desde tu dispositivo electrónico. Tenemos un catálogo de libros electrónicos, un millón de libros electrónicos. Es decir, fuimos creciendo en eso, digamos, pensar en poder llegar a lectores de los supermercados en Walmart, ¿no? Con 280 puntos en Walmart, pones en Walmart, pensar en llegar a través de tiendas departamentales, es decir, sacar libros necesariamente de las librerías y llevarlos a donde tú estés y a donde tú quieras, ¿no? Y que los libros estén presentes en todos lados. Y eso es algo que trabajamos a lo largo del tiempo, lo cual de repente con ese crecimiento y creciendo al ritmo de 3, 4 librerías por año, y llegando a puntos que antes no llegábamos de manera física en estados y en ciudades que estaban ávidos de poder tener esta librería. Pues de repente, cuando viene la pandemia, es muy complejo, ¿no? Porque tienes apostado mucho en esta parte física y en este crecimiento, y de repente te detenido y tienes una estructura para poder respaldar ese tamaño, lo cual, bueno, sin ingresos no es posible, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de la pandemia, entender que se vienen momentos y entenderlo así de claro, como un año en donde difícilmente las librerías van a poder generar negocio, pero es un año en donde yo digo, el nombre del juego es sobrevivir, mantenerte, digamos, de pie, sin tener deudas y sin tener pasivos y cerrar el año con la menor pérdida de operación o saliendo tablas, ¿no? Y poder seguir ahí y no cerrar librerías, ¿no? Entonces, por ahí tenemos la idea de cerrar a lo mejor 2 o 3 librerías, estamos haciendo hasta lo imposible porque no suceda, pero adaptándonos como todos, ¿no? Adaptándonos en todos los sentidos. Entonces, bueno, ha sido complicado, la atracción que llevábamos de crecimiento, decías cuáles son las cosas que ya no podemos recordar, esa atracción de crecimiento de número de librerías, que era algo que para nosotros era importante, y de apertura de diferentes canales. También abrimos unos kioscos en centros comerciales, pero todos esos proyectos de crecimiento, de poder llevar el libro al lector, pues de repente se ven mermados y con la idea de poder salir adelante en el 2021. Ok, bueno, nosotros desde MetaBooks, previo a esta conversación, tuvimos la oportunidad de realizar una serie de encuentros con actores de nuestra cadena de libro y bueno, parte de las reflexiones que tuvimos, hay dos cosas que me gustaría mencionar aquí, como dos consensos. Uno es que esta situación de crisis tremenda debe ser una oportunidad para repensarnos como conjunto, ¿no? Y Sí por es. otro, la idea de que estas redes que se han creado, como dices, el nombre del juego es sobrevivir. Y para sobrevivir se han creado unas redes que eso para intentar sobrevivir y permanecer, ¿no? Pero esas redes quizá sigan existiendo luego que la coyuntura pase. Qué bueno que lo mencionas, sí, Carlos. De hecho, perdón que te interrumpa, me faltó comentarte, pero a lo mejor tiene que ver con la pregunta a la que ibas. Nosotros entendiendo eso y entendiendo, por ejemplo, los crecimientos del canal de comercio electrónico a un 300%, cosa que de repente nos agarró en su momento no preparados, para ser bastante honestos. Tú de repente tienes una capacidad, un centro de distribución, una capacidad en servidores, en muchos aspectos para atender cierto número de pedidos, incluso con cierta holgura, pero de repente no estamos preparados para ese crecimiento. Y además, bueno, se habla de que la adopción y los cambios de hábito de compra de comercio electrónico fue como en estos 4 meses, como si pasaron 3 años, ¿no? El canal de comercio electrónico se va a ver sumamente favorecido y en nuestro caso representaba el 8% de la venta, lo cual creemos que a lo mejor se va a ir al 13 o 14 ya de manera constante, ¿no?
Eso es uno de los cambios. Los eventos virtuales, llevamos más de, yo diría, 150 eventos virtuales con grandes autores, los cuales, bueno, han tenido un promedio de visitantes muy interesante, y esto es algo que creo que se va a quedar también por ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí el apoyo que estamos haciendo de repente a darle un poco más de vistosidad a ciertas editoriales independientes que están teniendo problemas también. Entonces, bueno, hay cosas que se quedan y que son positivas. La idea de poder aprender a trabajar desde home office y darte cuenta que de repente en ciertos aspectos eres más eficiente también. Eh, eh, sí, son cosas que se van aprendiendo con el cambio y que te vas adaptando y que se quedan, ¿no? En la nueva estructura, ¿no? Claro, sobre ese primer punto de, digamos, de repensarnos o de tener la oportunidad de repensarnos como conjunto, Alberto, que ¿se ajusta o se refuerza la perspectiva desde Gandhi de cómo trabajar de manera solidaria con los otros jugadores de la industria, con los otros vendedores de libros, pero también con quienes tienen los productos, que son los editores? ¿Cómo se ajusta esa perspectiva para trabajar de manera solidaria? No, totalmente. Bueno, nosotros somos uno de los principales también actores de la ALMAC, ¿no? La Asociación Mexicana de Librerías. Nos están representadas las grandes cadenas y juntos tomamos decisiones por el gremio y para el gremio, impulsando la ley de tasa cero, por ejemplo, ¿no? Que es un beneficio fiscal que tenemos buscando desde hace muchísimo tiempo, o hablando de ciertas posibilidades de poder darle difusión en conjunto a campañas en su momento cuando empezó la pandemia, y también con la CANIEM, para poder darle difusión a compra un libro, ¿no? Lo que significa el libro, la importancia que tienen las librerías dentro de la vida de las personas, dentro del tejido social, entonces ver a las librerías como eso, ¿no? Como las ven en Francia, como parte del patrimonio del país, ¿no? Y tratar de impulsar y desde ahí empujar beneficios para todos, tratar de apoyar a ciertas editoriales que tienen grandes fondos, que a lo largo del tiempo han luchado por poder pelear con los grandes, y de alguna manera darles entrada y darles posibilidad de tener exhibiciones en las librerías y de probar muchas cosas y aprovechar nuestros propios canales para hacer campañas conjuntas. Es decir, se intenta desde ahí poder hacer esfuerzos colectivos, y bueno, cada quien trabajará en ese sentido por sobrevivir, y hay una parte de solidaridad del gremio en donde, bueno, todos estamos en esto. Bueno, uno de los temas, ahora voy a volver a algunas de las ideas que nos has dado, pero uno de los temas que los lectores, la cantidad que seamos en México, por el que reconocemos a Gandhi, fue esa estrategia de mercadotecnia que tú encabezaste desde hace un poquito menos de 20 años, vamos a decir. Y uno Sí, de los grandes aciertos fue eso, ser disruptivo, usar espacios que eran poco comunes para hablar de libros y la lectura, y quitar ese como especie de halo intelectual que rodeaba el entrar a una librería, muy en la filosofía de el fundador de Gandhi, Mauricio Char, ¿no? Luego eso, claro, hubo así que es. adaptarlo a los conceptos digitales, transmitir ese mensaje en los canales digitales, y ahora en este reto que tenemos por sobrevivir, claro que no puede atacarse el problema únicamente desde la mercadotecnia, pero aporta un valor agregado fundamental, ¿no? En esta crisis, Sí, ahora que entramos en esta crisis, desde el punto de vista de eso que tú has manejado también, que es la promoción y la mercadotecnia, ¿para qué sí estaba preparado Gandhi y qué cosas te hubiera gustado tener implementadas que aún no eran o no son una realidad dentro de Gandhi? sí, yo te diría algo que, por lo que trabajamos, y te lo decía un poquito al principio, a lo largo de los años, es poder crear esta marca que tenga estos vínculos, ¿no? Estos vínculos directos con la gente. Definiste claramente la estrategia, porque desde que nosotros empezamos a hacer campañas, ya yendo a medios, porque antes nada más trabajamos con puro medio impreso en ese entonces, y además la línea de comunicación de la campaña era bastante más compleja en esta solemnidad si no lees, no entiendes absolutamente nada, ¿no? Y este elitismo, y de alguna manera el poder acercar la lectura por el lado divertido, por el lado irreverente, por el lado disruptivo, por el lado en donde básicamente el mensaje era decirle a la gente que lea, pero no a manera de regaño necesariamente, sino a manera de vamos a divertirnos, sabemos que no leemos, esto es lo mágico que tiene la lectura.
Entonces, de alguna forma, creo que nos apropiamos de la idea de Gandhi es el que a través de nuestras campañas quiere que leas, ¿no? Y te habla de lo mágico que es leer, más allá de decir Gandhi es el mejor y el que te da la mejor experiencia, sino hablar puntualmente queremos que leas. Entonces, bueno, a través de esta campaña disruptiva, con mensajes que iban mucho con la personalidad de la marca, en esta irreverencia, en esta personalidad de marca muy mexicana, de ser un observador social y darte mensajes de coyuntura, de opinar de lo que está sucediendo en el entorno, de hacerte reír, de hablarte a través del albur, a través de la ironía, en un medio que no necesariamente lo hacía, de atreverte a hacer cosas que a nivel gráfico, a nivel layout de comunicación, tampoco era muy común, hoy en día es más común, y de ir a la calle, ¿no? Y de hablarle a todos y no nada más al segmento de intelectuales, que desde luego representan una parte importantísima entre nuestros clientes, pero poder hablarle a todos y hacerlo mucho más colectivo, pues fuimos creando estos vínculos, ¿no? Y fuimos haciendo que la gente te tenga mucho más presente y fuimos ganando awareness de marca, y fuimos convirtiéndonos en algo que la gente terminó tomando como portavoz de su vida y haciendo memes ya en la época digital, en la época de las redes, viralizando por todos lados. Te decía yo, tomando como portavoz a la marca, porque a través de esta hablaban de fútbol, se reían de alguien, criticaban a alguien, pero ya cuando te toman quiere decir que estás en un lugar bastante, bastante cercano. Entonces, eso de alguna manera en esta coyuntura te permite estar preparado para que en el regreso la gente te busque. Nos encontramos cuando reabrimos librerías un montón de comentarios de gente que hablaba bien bonito de lo que representa para ellos en su vida Librerías Gandhi. Te das cuenta que has penetrado y has llegado a tocar fibras bastante, bastante interesantes. Entonces, en ese sentido, el payoff o, digamos, la paga de haber trabajado tanto nuestra marca tiene que ver con eso, con que te da posibilidad de estar presente constantemente. ¿Qué me hubiera gustado de alguna manera estar preparado para lo que nos sucedió, por ejemplo, con nuestra página de internet, que aunque tuvo un incremento brutal en ventas, pues también de alguna manera tuvo retrasos en las entregas, tuvo gente más enojada? Si tú tienes un 3%, 4% de gente que tiene problemas con su pedido y de repente los pedidos se te van a un 300% de crecimiento, 270% de crecimiento, la posibilidad de controlarlos y ese porcentaje, el 4% de gente que no le va bien o el 3% que no le va bien, pues es mucha más gente, ¿no? Entonces me hubiera gustado estar más preparado en la parte de comercio electrónico por ese lado. Creo que a lo mejor en la plataforma de eventos, aunque hemos tenido un éxito enorme, estamos trabajando para mejorarlo mucho mejor, aunque digamos, broadcasteos han sido muy buenos, las transmisiones han sido extraordinarias, pero creo que hemos trabajado muy bien, la verdad. Yo te diría por ese lado, ante lo complicado de la situación, nos permitió estar blindados en muchos aspectos para resentir un poco menos el daño de esto y aguantar, ¿no? Hablábamos al principio, ¿para cuánto nos da lo que podemos tener y cuánto podemos aguantar si esto dura 2 meses, 3 meses, y hacer tus pronósticos y entender que nosotros decíamos, bueno, podemos aguantar tanto tiempo, tenemos esa capacidad de ingresos en canales como en Walmart, que nunca cerró, y ese canal nunca se cerró y representa el 12-13% de la venta, ¿no? El haber crecido y el haber experimentado con otros canales te permitió de alguna manera no irte a un ingreso cero. Y entonces eso nos permitió estar un poco más sólidos con relación a otras librerías. Para nosotros, y esto tiene que ver con Mauricio, yo te decía, yo lo que quiero en este país es que existan muchas más librerías y más lectores. Ya sabré cómo yo ganarme a esos lectores, pero lo que buscaba es eso. Entonces, cada vez que vemos una librería cerrarse, para nosotros es sumamente doloroso. Y entonces, bueno, así he estado. Bueno, ahora hace un momentito hablabas del ALMAC, de la ley de la tasa cero, y una discusión que tenemos ahí siempre flotando en nuestra industria es el precio fijo del libro. Y cuando hablamos del precio fijo del libro, terminamos como de alguna patita, eso se vincula con la gran amenaza de la idea tradicional de la industria del libro, que es Amazon, Sí. ¿no?
Más allá de Sí, sí. pensar de que Amazon hace algo bueno o malo o lo que sea, hay algo que hacen de una manera magnífica. Dejan una huella Sí, indeleble en el cerebro de sus clientes. O sea, tú sí, compras sí, una vez en Amazon y diría que no lo olvidas, ¿no? Vuelves de sí, algo. sí, sí, Y sí, bueno, las estrategias de Gandhi, claro que avanzan en ese camino, en dejar esa huella en el cliente, dentro de las posibilidades que tiene Gandhi, por supuesto. El gran reto es convertir esa huella luego en una intención de compra. Eh, totalmente. eh, y bueno, y al tratar de buscar esto, hay como también en las conversaciones que tuvimos, hay como diferentes perspectivas de cómo ir encontrando clientes. Uno es ofrecer un servicio íntimo, otro, como digamos, un extremo contrario es abaratar el producto libro, entrar a una guerra de precios para que entre más barato sea mejor, ¿ok? Ya me haces una cara ahora, pero la pregunta es, ¿qué vale más? ¿La experiencia del cliente o entrar a la guerra de precios y abaratar el producto? No, no, yo te diría la experiencia del cliente y esta te la contesto un poco más fácil. Por qué en México hay solo 723 librerías con 130 millones de habitantes? Y tiene que ver con que de alguna manera en su momento, una parte también de culpabilidad puede ser de Gandhi en su momento, o de Mauricio, o de todos los que jugamos en esta industria a lo largo del tiempo, que nos dedicamos a entrar en esta guerra de precios, en donde llevamos el tema del margen que se tiene en la industria a un margen bastante pequeño, lo cual hace, incluso lo comparas con otros países y tienes márgenes menores en la industria que se fueron achicando a lo largo del tiempo en esta guerra de precios, lo cual hace que difícilmente puedas tú tener una librería y hacerla rentable. Existen tan pocas librerías, porque sí, desde luego hay un mercado de lectores que no es muy grande, pero yo creo que todavía existe un montón de lugares y de lectores que no tienen una librería como tal, pero que muy poca gente se anima a hacer una inversión cuando la librería no va a ser rentable. Hablando del tema del precio puntualmente, en México existen más de 7,000, Carlos, librerías públicas. 7,000 librerías públicas. Biblioteca. Tenemos la librería, perdón, de bibliotecas, de bibliotecas públicas. Más de 7,000, y vale la pena buscar el dato. Y otra vez más, tenemos la biblioteca pública, la segunda, antes era la primera, más grande de Latinoamérica, la Vasconcelos, con más de 800,000 libros, ¿no? Entonces tú te das cuenta y llegas a estas bibliotecas y no hay nadie, ¿no? Y a lo largo del tiempo se creyó en estas inversiones públicas de vamos a abrir tantas bibliotecas, que la generación de lectores se hace de esa manera. Yo hablo bibliotecas y a partir de eso, de manera espontánea se crean, ¿no? El problema de la lectura no tiene que ver con el acceso a la lectura por un tema de precio necesariamente. No es así, pero es el pretexto más fácil. Yo no leo porque es muy caro el libro. Pero digo, si no lees, tenemos libros desde 29 pesos. Y si no puedes pagar los 29 pesos, te doy esta lista de bibliotecas públicas de 7,400 para que vayas, ¿no? Entonces, ese pretexto se ha manejado a lo largo del tiempo, como no leo por eso, ¿no? Pero posibilidades de acercarte al libro existen realmente. Y el tema de poder darle al libro ese valor y poder mantener un precio fijo, lo que va a generar es que probablemente tú puedas tener libros que permitan un margen un poquito mayor a las librerías, es decir, 3, 4% más caros que lo que podrían estar, pero va a permitir también trabajar en que las librerías se profesionalicen, trabajar en que existan muchas más librerías, porque pueden ser negocios más rentables, y que el lector pueda realmente encontrar librerías con una experiencia única, que es lo que decías al principio. Entonces, claro, en este caso, cuando hablamos de Amazon, no, Amazon lo que quiere es reventar el mercado como lo hace con muchos mercados a donde llega, en donde, y lo tenemos muy claro, ¿no? Porcentaje de los productos que son nativos de Internet, que son lo que la gente más busca en Internet, los ponen a precios irrisorios porque no les importa la categoría, porque lo usan como gancho precisamente para meterte al ecosistema, que una vez que estás adentro, ¿qué crees? Es un ecosistema maravilloso, es cierto, su servicio postventa funciona, su servicio
es rápido, fácil, con un clic, funciona. Pero ellos la categoría no les como que la va a ir a comprar los productos en donde a lo mejor creo que muchas de las librerías de alguna manera se defienden por esa protección al precio que se tiene, el cual Amazon de alguna manera no está de acuerdo. Y entonces, ¿qué sucede? Que competimos, en nuestro caso, yo te puedo decir que tenemos un catálogo mucho mejor curado que el caso de Amazon, que aunque empezó con la parte de libros, no es la categoría que más les gusta. Les gusta el tema de los libros para llevarte como gancho para otro producto. Y entonces, yo creo totalmente en la ley del precio fijo como un mecanismo que permite el crecimiento de las librerías, porque si no estuviera ahí, el daño que hace Amazon a la parte de las librerías físicas sería muchísimo mayor. Y entonces, bueno, olvidémonos de las librerías y que esto se convierta básicamente en la tierra del monopolio y que no exista más que la posibilidad de comprar a través de medios electrónicos. Ok, bueno, no vamos a llegar a eso. Ojalá. Bueno, el uso, o sea, tú dices, ¿no? El ecosistema Amazon es muy eficaz y claro, tiene que ver con eh, información, manejo de tecnología, tener datos para tomar decisiones estratégicas y bueno, esos Claro, conceptos son conceptos que también Gandhi entiende muy bien. Gandhi ahora está trabajando claro. con Metabooks precisamente porque, bueno, Sí, somos un proveedor de metadatos estandarizados que permite mejorar los procesos. También desde sí. Metabooks nosotros estamos convencidos, y eso es lo que tratamos de hacer, convencer editores y libreros, que usar metadatos estandarizados para vender libros como herramienta comercial no es un lujo, es una necesidad imperiosa de nuestra industria. Es una herramienta clave para que se pueda compartir o se pueda ver la información de los libros disponibles y hacer que los libros se hagan visibles. Ahora, bueno, Gandhi ya está implementando esta herramienta Metabooks en sus procesos. La pregunta que tengo para ti sería, ¿cuáles son otras, esta o una explicación sobre esta herramienta en particular, pero también otras herramientas y estrategias que Gandhi está implementando para hacer que los libros se vean y puedan llegar a los lectores? ¿Cuáles son, en qué está trabajando Gandhi ahora mismo? No, yo te diría, hablando de las dos, en el caso de Metabooks, yo creo que ustedes lo explican muy bien en el video que muestran en su página, pero el hecho de que el encuentro con el libro es un camino que es importantísimo para agarrar a ese lector y poderlo llevarlo a la lectura que está buscando, ¿no? Y si ese camino, la información del producto no es lo suficientemente clara en todos los canales de venta, el encuentro se vuelve sumamente o mucho más complejo. Y no nada más el encuentro con el libro, sino la posibilidad de análisis de qué sucede con ese libro y todos los datos que puedas generar a raíz de tener una buena información. Entonces, el poder tener un catálogo con ciertos estándares, con información muy clara y precisa para lo que el lector está buscando y que sea un estándar en la industria, me parece que nos lleva a poder profesionalizarnos, como hablábamos hace ratito del caso de Alemania, de las librerías, en donde el tema de la búsqueda del libro sea algo que se vuelva un commodity o algo natural, y que no tengas catálogos en donde tengas varios autores escritos de diferente manera, varios libros con los títulos y con la información incompleta, porque esa información cada vez es más importante en la decisión del lector, ¿no? Entonces, creo que nosotros a lo largo del tiempo hemos trabajado mucho en el análisis, ¿no? Pero nos hemos quedado por sobre todo en la parte de base de datos. En la parte de comportamiento de lo que el cliente está comprando, hacia dónde, géneros y eso, lo tenemos sumamente claro. Pero sí estamos trabajando, para nosotros el tema de catálogo, el tema de con una posibilidad de tenerlo, que compra un libro a través de ese libro y los caminos que sigue el lector para encontrarlo, creo que son básicos en la posibilidad y yo te diría en la subsistencia de las librerías en el mediano y largo plazo. Muy bien, bueno, Alberto, bueno, otra vez voy a agradecerte por estar aquí. Me quedan dos preguntas que con mucho gusto te haré y se refieren a
Gandhi y el futuro. Eh, Sí, sí. nosotros, como tú, bueno, nosotros estamos seguros que Gandhi va a superar esta crisis. El próximo año, Librerías Gandhi va a Sí, sí, cumplir 50 años. Y tú en diversos así es. foros y espacios donde has hablado de la estrategia de mercadotecnia de Gandhi, siempre ilustras la situación como con un personaje, la persona Gandhi, ¿no? El personaje Gandhi Sí, es sí. un intelectual de mediana edad, simpático, buena onda, se puede reír de sí mismo, comparte conocimiento, ¿no? Bueno, ahora va a llegar a los 50 años. Mi pregunta, tomando ese personaje como base para la pregunta, es, ¿cómo ha envejecido ese personaje? ¿Cuáles son sus manías, sus vicios, sus virtudes que ha desarrollado a lo largo de los Sí. años? Y sobre todo, importantísimo, ¿cómo percibe este momento? ¿Está angustiado, desesperanzado, enojado o todo lo contrario? Es una pregunta derivada en la que me haces, pero sumamente interesante. Yo te diría, creo que cambiar ser este personaje, este Gandhi que además, esta personalidad que se creó, que además fue hecha por todas las personas que colaboramos a lo largo del tiempo, y por su creador y por los que estuvimos cercanos a él, y este sentido del humor que nosotros teníamos, y este tipo de siempre dije que Germán, eh, parte de esta creación de personalidad que se fue dando a lo largo del tiempo, difícilmente, digamos, estas características de la personalidad de ser irreverente, de ser un observador social, de ser muy mexicano, de ser un tipo alivianado, de ser incluyente, de ser siempre muy moderno y siempre muy crítico y siempre muy crítico de sí mismo. Creo que difícilmente va a cambiar. Algunas cosas se van a exacerbar y se van a acentuar, digamos, pero esa personalidad no cambia, esa personalidad no cambia. Yo te diría, eh, ante la coyuntura, siempre hemos sido, aunque de repente flaqueamos, pero siempre hemos sido, y desde su director general, bastante pesimistas, ¿no? Perdón, bastante optimistas. Y la parte del pesimismo a veces nos entra, pero siempre hemos sido bastante optimistas. El hecho de ser bastante optimistas hasta de repente poder caer en poder ser ingenuos, pero creo que cuando toque el momento de aterrizar y decir esto es lo que está sucediendo, lo hacemos. Pero generalmente tratamos de ser optimistas y de pensar que el libro está para quedarse. Incluso en su momento, cuando sucedió esta idea de que el mercado se venía abajo por la creación del libro electrónico, bueno, desde el principio lo entendimos como una tendencia y como un formato que el lector iba a preferir o no, y nos subimos al tema y acabamos de lanzar el tema de audiolibros, por ejemplo, y entendimos que nosotros estamos ahí para servir al lector y para llevarle el libro como él lo quiera, donde él quiera y en el formato que él quiera. Eh, y siempre le hemos apostado al libro. Tiene que ver con la creación y con el sueño que tenía su fundador, ¿no? Que era de alguna manera cambiar la realidad que vivimos a través de la educación y a través de la lectura y a través de crear individuos mucho más conscientes y mucho más libres a través de lo mágico que es el libro. Entonces, eso no cambia, lo tenemos bien tatuado todos, creo, aunque vivamos momentos de repente complejos como el que estamos viviendo hoy en día, que es sumamente complejo, pero seguimos creyendo que va a ser un año malo y que a partir del año que entra vamos a encontrar las maneras de sacar esto adelante. Bueno, mi última pregunta, Alberto, es tal vez una obviedad, pero a veces es importante refrendar cosas obvias. Gandhi, como dices, ¿no? A partir de la filosofía o la generosidad del ánimo de Mauricio Achar, pues es una empresa familiar que ha ido mucho más allá, ¿no? Se ha convertido en una de las cadenas de libros como pues, más representativas de nuestro país y de nuestra región. Eh, eh, Tienes razón en que hay que enfocarse a lo positivo, ¿no? Hay que recuperar lo antes posible cierta estabilidad, pero la última pregunta que yo tendría para ti es, digamos, como tú dices, si está tatuada la filosofía de Mauricio Char y tú eres un seguidor de esa filosofía, entonces,
hoy en esta coyuntura tan difícil, ¿por qué es importante seguir? ¿Por qué es importante mantenerse fiel a la filosofía Gandhi que los ha guiado por más de medio o casi medio siglo? Porque creo, en mi caso particular y en muchos de los que estamos, y yo te diría, no, no hablo nada más a nivel empresarial, hablo a nivel personal. Yo creo que es importante casarnos o con lo que creemos, eso que creemos y eso que para nosotros es importante es lo que nos hace, es lo que nos hace ser, es lo que nos hace ser personas con sueños y con ilusiones con deseos de poder aportar y poder trascender, ¿no? Y entonces, independientemente de la coyuntura, si tú decidiste y apostaste y creaste una filosofía y una ideología por la cual apostaste, creo que el apostar a eso que durante tantos años te movió y es parte de tu ser, es importante porque eso es estar vivo, ¿no? Eso es estar vivo y es importante no nada más a nivel empresarial, a nivel personal. Entonces yo compré esa idea, me enamoré de esa idea y te digo que lo tenemos tatuado, los que estamos ahí, lo que nos gusta este viaje mágico de la literatura y lo que hemos encontrado en ella y lo que hemos encontrado en la cultura. Y, y somos tercos también, ¿no? Y somos tercos, pero creo que eso es lo que te hace ser. Y entonces, bueno, si no tienes eso, no eres nada, ¿no? Bueno, Alberto, pues muchas gracias por tu tiempo para esta conversación con nosotros. Nosotros la compartiremos con la gente como hemos compartido información acerca de la industria del libro. Gracias por tu tiempo y por estar aquí, Alberto. Gracias, Carlos. Me encanta poder platicar un ratito. Muchas Bueno, gracias. nosotros, bueno, seguiremos aquí, seguiremos compartiendo información. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y este canal de YouTube. En todos nos encuentran como MetaBooks MX. Muchas gracias.